Susan. Continúo con la lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente, acerca de los sanadores psíquicos filipinos. Oscar G. Quevedo, quien fue un sacerdote jesuita, me parece, estudioso de la parapsicología, quien escribió el libro El rostro oculto de la mente, cuenta acerca del caso de una mujer que había nacido con un hueso de más en el coxis, y así había hecho los estudios médicos. Los médicos le dijeron que si lo operaban para extraerle ese hueso, tenía la mitad de posibilidades de quedar en una silla de ruedas para el resto de su vida, como riesgo imponderable. Fue con los sanadores psíquicos filipinos, y él personalmente, él presenció como el sanador le hizo una incisión con un cuchillo y le extrajo el hueso por métodos sobrenaturales. En otra ocasión, el sacerdote vio como un sanador psíquico filipino atendió un problema de cataratas. Le botó el ojo al paciente con un dedo. Estando el ojo fuera de la cuenca, le peló el ojo con un cuchillo de cocina, como si fuera a mondar una manzana. Y cuando terminó de quitarle la catarata con el cuchillo de cocina, le volvió a poner el ojo en su lugar, adentro de la cuenca. Estos no son noticias de periódico. Esos son testimonios de don Oscar G. Quevedo, escritor, estudioso y sacerdote. Así es que con respecto a los sanadores psíquicos, sanadores espirituales por métodos paranormales sobrenaturales filipinos, la siguiente es la lectura de la Palma de Ramos. Categóricamente indispensable para todos los mundos de tercera dimensión. Categóricamente obligatorio contar con experiencias sobrenaturales del más alto nivel. Es orden de Dios y de potestades espirituales muy altas en la luz, que la tierra no se puede quedar sin una porción de milagros, que los milagros son obligatorios, que los milagros no están a la vuelta de la esquina, pero no son imposibles, pero que debe enfocarse para una gran labor de reafirmación de la doctrina espiritual, del bien, el amor, el respeto y de la doctrina cristiana. Es muy obligatorio que existan personajes que han sido preparados ex profeso en sitios de nuestra galaxia por maestros espiritualizados de quinta dimensión, que ven a la humanidad con el cometido de este tipo de operaciones tan absolutamente sorprendentes. Las cirugías psíquicas. En ocasiones hay otro tipo de conciencias actuando durante las curaciones, que no serían nada más espíritus de luz. En ocasiones
serie de manifestaciones variadas. Dador de dones, entregador de perdones, un ángel que es amor en sí mismo y que ejerce acciones más allá de la tercera dimensión, metatridimensionales. Seres preparados es profeso que son también conciencias no humanas y que no se presentan como seres humanos también, que son colaboradores en tales maravillas de sanación psíquica, espiritual, sobrenatural, sobrehumana. Inclusive hay algún tipo de intervención de almas en pena que eventualmente quisieran limpiarse espiritualmente. Ha sido dictado por nuestro Señor Jesucristo que en todas las humanidades haya dos personajes visibles en la comunidad humana. Preparados es profeso para una comunicación sumamente sublimada y superior, que pueden explicar lo inexplicable y llevar a cabo maravillas muy difíciles de entender por el cerebro humano. Hay un ángel, parece estar cubierto de fórmulas matemáticas en la superficie de su ser. Que habla acerca de realidades espirituales espantosas, de espíritus que se han hundido a sí mismos en la desesperanza, en el aborrecimiento. Se le ve con toda claridad las ecuaciones y los símbolos matemáticos y las operaciones matemáticas sobre la superficie de su ser, del ángel. Es blanco yeso. Almas que han llegado al aborrecimiento absoluto y que sin embargo se prestan para venir a colaborar en alguna forma con las curaciones sobrenaturales, paranormales, sobrenaturales y psíquicas de tales sanadores, interrumpiendo el continuo dimensional. Tales almas de oscuridad, pero no a capricho, ni para estropear nada, ni para impedirlo ni obstaculizarlo, sino todo lo contrario, para favorecer el hecho de que el sanador lleve a cabo bien su cometido. Almas que han llegado hasta el último, hasta el límite del aborrecimiento, que sienten que hasta pedir perdón ellos necesitarían deletrearlo, aprendiendo letra por letra, que se han prestado para grandes maravillas en todas las antigüedades. Hay una especialidad para dirigir fuerzas, por un lado de la naturaleza, por otro lado de conciencias alternas, por otro lado de almas en pena, para lograr milagros, maravillas objetivas y concretas. Hay un decreto de nuestro Señor Jesucristo que parece haber provenido de aquella ocasión en la que el vendaval estuvo a punto de hundir el barco con los
a limpiar su alma, haciendo profunda penitencia, poniéndose a las órdenes de los ángeles, siendo diligente, amoroso, respetuoso, aún dentro de su situación espiritual terrible, que tenga la capacidad para ayudar a los demás, para que tal capacidad quede siempre libre, franca, para poder ser entregada, administrada, la ayuda a los demás, de tal manera que se les cuente como penitencia. Tiene que ser esfuerzo redoblado el que tales almas de oscuridad lleven a cabo en colaboración de sanaciones psíquicas o espirituales. Deben hacerlo a modo de penitencia, no tienen libertades, no tienen movilidad, no tienen alternativa para comunicarse con nadie. Es un esfuerzo muy voluntarioso. Debe haber una donación en alguna forma del ser espiritual mismo, del alma en pena. Una donación del ser espiritual mismo de tales almas para venir a coadyuvar, porque tienen alguna función o papel con respecto a mundos alternos, semidimensiones, lateralidades espiritual, energéticas, dimensionales, de tal manera que son como los colaboradores del médico, que al estar haciendo una intervención quirúrgica necesita de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 ayudantes con diferentes instrumentos y funciones. Pues así es como estas almas en profunda pena eventualmente pueden estar llevando a cabo un trabajo con las dimensiones en sí mismas, como colaboradores para manejar, reenfocar las dimensiones mismas dentro de la sanación psíquica. Sí. En ocasiones necesitan cargar la dimensión misma en alguna forma que le resulte especialmente pesado y doloroso para el alma en cuestión, este ayudante, digamos, quien resulta ser un alma en profunda pena, colaborando voluntariamente a manera de penitencia con los sanadores psíquicos. Hay áreas peculiares que son sitios en planos espirituales que llegan a tener una incumbencia y participación en estas operaciones psíquicas. Aquí está todo enfocado hacia los filipinos, pero eventualmente esto puede ser un mecanismo de operación, de funcionamiento, de aplicación, no solamente de los sanadores filipinos, sino en general de todas las personas quienes llevan a cabo sanación física, operaciones físicas, gracias a métodos milagrosos, digamos. Uno de estos sanadores filipinos es una mujer, o eventualmente puede ser un hombre, pero quien hace las sanaciones es una mujer invisible, de novena dimensión de un mundo prohibido. Es cristal del que sale fuego. Finalmente es algún tipo de cristal que está como diluido sobre la superficie del piso de tal plano espiritual, y de ese cristal sale fuego. Es una mujer muy poderosa que tuvo alguna relación con alguna cultura antigua, milenaria, ya desaparecida de la humanidad, con una clara
hacia Babilonia. Una mujer que estuvo horriblemente castigada en planos de oscuridad. Una mujer que fue mutilada en una parte de su ser espiritual, que ingresó a tinieblas espirituales monstruosas, que a través de penitencias pronunciadas, reiteradas, subrayadas, voluntarias, hacia las cuales ella profesó la voluntad de pasar por tales penitencias, ha estado colaborando activamente en algunos casos sumamente difíciles de partos, en donde tanto la criatura como la mamá estaban en riesgo de muerte. Colaborando en operaciones en donde hubo desangramiento, en malfunciones orgánicas que estaban llevando a la persona a la muerte, en sacar tumores, en sacar masas musculares o de otro tipo de partes del cuerpo que estaban impidiendo una movilidad correcta. Siempre está en penitencia. Ella sabe que es el resto o los sobrantes del alma que ella alguna vez llegó a ser. O sea, no, me parece que ella ya no es un alma íntegra, un alma completa, pero que viene subiendo directamente desde las aterradores tinieblas espirituales para colaborar en todos estos grandísimos prodigios de sanaciones psíquicas, sobrenaturales y sobrehumanas. Aquí hay un nombre espiritual, AS y latina K, ASIC, que está combinada con una segunda parte del nombre ESIP, ES y latina P de Pedro. Es ASIC, ESIP, el nombre espiritual. Quienes vienen de situaciones aterradoras de haber perdido espiritualmente oportunidades, tiempo, integridad, que literalmente se arrancaron a sí mismos o fueron arrancados de las garras de los demonios, que han hecho profundas profesiones de fe, que se han abocado completamente como si fueran como una monja se aboca a la vida espiritual en cuerpo y alma y dona la totalidad de su vida. De la misma manera es el tipo de donación de esas almas que vienen de profunda tiniebla espiritual en una donación completa, voluntaria, integral de sus seres para todas las mejores causas de bloquear el dolor, eliminar el sufrimiento, quitar la desesperanza, y en algunas ocasiones prácticamente, pues yo por lo que estoy viendo es prácticamente que han regresado a las personas de la mismísima muerte. O sea, bien, los han revivido, pues. Es un tema muy difícil de abordar, dice la Palma de Ramos, porque en principio es muy difícil. El trato de seres de luz con seres de oscuridad está muy limitado y máximamente condicionado, pero hay ciertas puertas que los guías espirituales deben permitir que se abran hacia una serie de circunstancias en donde la colaboración de la oscuridad espiritual es para bien, por tener toda la intención absoluta, categórica y definitiva de hacer el bien. Es decir, y la única manera de que ello suceda, pues es en y a través del arrepentimiento de tales almas, de las almas de oscuridad que colaboran en
esas sanaciones. Por otro lado, hay una serie de ángeles muy especializados en una serie de materias. Una de ellas es todo el sistema respiratorio. Otra de ellas es la vitalidad del cuerpo como especialidad. Otra de ellas es una serie de fluidos que no me parece que fueran nada más propiamente materiales, ¿no? Sino también fluidos, por ejemplo, energéticos o vitales, asignados a curaciones psíquicas. En el caso de Filipinas hay una intervención adicional de deidades de la religión hindú en este cometido de las sanaciones de los sanadores psíquicos filipinos. Orden más que todo, el cometido de tal deidad hindú, compasión generalizada, abarcante, permanente, sostenida y entregada de una manera muy insistente. La compasión generada por esta deidad de la religión hindú, que es el equivalente de nuestro Espíritu Santo en la religión cristiana. Es una mujer, de hecho, pero es identificada de maneras muy peculiares, inclusive yo diría muy bizarras en la religión hindú. En otro escenario hay seres de las estrellas que se encuentran asentados en nuestro sistema solar, que ni más ni menos se está refiriendo la energía a la nave Columo. Pues claro, toda vez que la nave Columo está teniendo operaciones en cuarta dimensión, es completamente de mano que la nave Columo esté involucrada en las sanaciones filipinas, que es un vestigio de algo más importante, la herencia de la nave Columo. Llegaron a ser 12 naves. En la actualidad están funcionando 7 u 8 conjuntos diferentes de naves Columo, toda vez que la que yo vi estaba compuesta por 4 naves. Muy lateralmente atienden problemas de la humanidad, porque atienden problemas de la galaxia. Y también pues de algún otro sistema, porque aquí aparece la presencia de un sistema solar diferente al nuestro. En realidad la nave Columo era un proyecto muchísimo más importante, pero que de lo esencial se ha rescatado el 98%. Entonces ahí hay algún tipo de intervención de los seres responsables de la nave Columo con los sanadores psíquicos filipinos. Un ángel encargado de hacer llegar el mensaje de Jesús para impedir el sufrimiento ocasionado por el problema del cuerpo humano en sus diferentes problemas, enfermedades. Un ángel que forma parte del Espíritu Santo o obedece a los grupos espirituales íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. Este ángel que tiene la encomienda de realizar verdaderas proezas en donde se traspasa completamente las leyes de la materia, de las limitaciones de la materia, de las características limitantes de la estructura material, orgánica, biológica, que es como una renovación muchísimo más allá de lo humano.
muchos miles de años siempre he estado en situaciones de grandes penalidades, sobre todo donde la población humana se ha visto de una manera muy fuerte, limitada y presionada en sus fuerzas. Un ángel que en sí mismo es el Espíritu Santo, que dicta cuando Dios va a obrar un milagro, y ello también nos está dirigiendo a otra realidad, la de los santuarios de Lourdes y Fátima, en donde hay una atención especial de enfermos y en donde se han reportado siempre milagros de sanación y curación de las personas que acuden a ambos santuarios cristianos, Lourdes y Fátima. Espíritu Santo vigilante de que la voluntad de Dios, digamos, siga perfectamente vigente, que no se contradiga básicamente la voluntad de Dios, pero haciendo una readecuación de las coordenadas materiales, físicas de cada caso en particular. Un ángel de Dios que es el Espíritu Santo, que siempre ayuda para que todos los trances, particularmente difíciles para las almas con relación al cuerpo físico, que siempre se hagan bien libradas y que haya readecuaciones, digamos, muy sorprendentes del cuerpo físico, adaptándose a ciertas circunstancias de cambio o de presión